Vamos entonces a hablar acerca de los deseos y pues miramos esta escritura que está en Primera de Pedro 1, el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La palabra a nosotros ya nos coloca en un lugar diferente de la ignorancia. Ya cuando conocemos al Señor Jesús, ya nosotros no estamos en ese proceso de ignorancia de las cosas de Dios. Por ejemplo, usted no ignora que existe el diablo. Usted no ignora que hay un lago de fuego, ¿cierto? Usted no ignora que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna, ¿cierto? Hay cosas que antes ignorábamos. ¿Listo? Entonces Pablo dice: como antes en vuestra ignorancia, ahora ya el Señor nos sacó de ahí y nuestra vida tiene que ser una vida diferente. Pero todos los que estamos aquí tenemos deseos. Amén. ¿Sí o no? ¿O soy yo solamente? Todos deseamos cosas. Amén. Yo deseo que Dios los bendiga. Un deseo. Amén. Mi deseo es que el próximo año Dios les prospere, les bendiga en todo, que ustedes sean bendecidos mucho, mucho más de lo que fueron este año. Son deseos. Cuando el deseo es bueno, entonces se vuelve como un anhelo. El deseo positivo, bueno, puro, es un anhelo. Por eso la Biblia habla, dice: si alguno anhela obispado. ¿Listo? Juan le escribe a Gallo y le dice: mi anhelo es que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. O sea, son deseos muy buenos, muy sanos, y se convierten en anhelos. O sea, que un anhelo es un deseo. ¿Sí? Alguien anhela cosas buenas. Alguien de pronto está anhelando consagrarse más a Dios. Alguien está anhelando servirle más a Dios. Alguien está anhelando buscar más de Dios. Alguien anhela sacarse 5 días de ayuno el próximo año. ¿Listo? Son deseos buenos. También hay deseos negativos o deseos malos, ¿cierto? Que se le pueden llamar como codicias, ¿cierto? Porque la codicia es un pecado y es un deseo, pero un deseo pecaminoso, engañoso, ¿cierto? Hay algunos textos que pudiésemos mirar. Filipenses 1:20. Vamos a mirarlos, tratar de mirarlos rápido. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Está hablando de él, un anhelo y una esperanza en el Señor. Amén. Eso es un anhelo, algo muy positivo. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Anhelo positivo, un deseo bueno. Primera de Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿cierto? Pero también tenemos el de Primera de Juan 1:18. Bueno, ese no es Juan, perdón. Espérenme, ¿cuál es este? No, perdón, Judas
1:18. Casi. Judas 1:18. De hecho, Judas nomás tiene 1 y 18 dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, deseos malos, deseos pecaminosos, ¿cierto? Deseos perversos que vienen a traer codicias. O también en Primera de Juan capítulo 2, 16 y 17, cuando nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿cierto? Primera de Juan capítulo ¿qué? 2, 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. O sea que el mundo tiene o hace que en nosotros surjan deseos, son como una fuente de deseos para nosotros, ¿sí? El mundo, ya la carne también. ¿Listo? Tito capítulo 2 versículo 12. Esto para que podamos ilustrar un poco y tener la base bíblica. Tito capítulo ¿qué? 2 versículo 12. 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Listo? Hablamos entonces de los deseos y de aquellas cosas que nos llevan a, digamos, a la práctica de algo incorrecto. ¿Listo? Entendemos también que entre la carne y el espíritu, entonces hay dos fuentes de deseos que luchan entre sí. Regularmente cuando el deseo de nuestra carne es peligroso, porque los deseos de nuestra carne regularmente nos llevan a la práctica del pecado. ¿Listo? Entonces, eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Estoy tomando estos textos así rápido solamente para que tomemos las bases, porque vamos a mirar un poco exactamente acerca de lo que nosotros deseamos o acerca de lo que usted y yo queremos, y esa fuente de dónde viene y cómo hacer para que eso se pueda volver una realidad. ¿Listo? Gálatas ¿qué? 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Listo? 5:16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, la carne y el espíritu son fuente de cosas que deseamos. Eso quiere decir, si usted tiene un deseo, si en nosotros surge un deseo, debemos de mirar siempre la fuente y el origen de ese deseo. ¿De dónde proviene? ¿Quién es la fuente? ¿Es fuente de carne o fuente espiritual? Porque la Biblia dice que los que viven según la carne, Romanos 8:8, no pueden agradar a Dios. Y todos entonces vamos a tener deseos, ¿cierto? Y en el Señor tenemos deseos y anhelos positivos. Por ejemplo,
Yo creo que todos deseamos salvarnos, ¿cierto? Deseamos estar en el cielo con el Señor para siempre, ¿cierto? Entonces ese es un anhelo muy positivo, muy bueno. Pero cuando el deseo, para que se pueda volver realidad, pues hay que hacer algo, ¿no? Uno no solamente con pensar algo y desear algo, por arte de magia se dan las cosas. Desear algo implica que eso nos lleve a una acción para poder tenerlo. Cuando alguien quiere o anhela o desea conseguir algún bien material, pues tiene que trabajar para conseguirlo, ¿cierto? Tiene que ahorrar para conseguirlo. ¿Listo? Y aquí vienen dos cosas: que un deseo puede terminar en una ilusión o en una realidad. Una ilusión es el final de un deseo que no se hizo nada para cumplirlo. Entonces, cuando en realidad se quiere el deseo, entonces se hace algo para llegar a esa realidad que se quiere. Entonces, por ejemplo, usted y yo estamos deseando o hemos deseado y anhelamos la vida eterna, ¿cierto? El asunto es, ¿queremos o no queremos la vida eterna? ¿Queremos o no queremos caminar con Dios? Y ahí viene el asunto: ¿qué es lo que queremos? Porque el querer es lo que me permite hacer que el deseo pueda llegar a ser una realidad. Ya vimos pues que hay deseos que son del mundo, que son de la carne. De eso no vamos a hablar, no vamos a ahondar ahí, de eso hemos hablado mucho, ¿cierto? Vamos a hablar de esos deseos positivos que tenemos en Dios. Vamos a hablar de esas cosas que usted anhela y que todos pues nos hace estar una noche fría como esta aquí en este templo. ¿Listo? Que no sea simplemente por venir no creo que ninguno. Yo no, pues voy a perder el tiempo. Y pues qué rico aguantar frío ahí en la iglesia, ¿cierto? No, creo que todos nuestro deseo y nuestro anhelo de caminar, de seguir, de esforzarnos, de llegar a esa meta. Entonces, hermanos, sucede que si uno no hace algo, si uno no pasa ese deseo al querer, entonces simplemente se convertirá en una ilusión. Y sucede que la salvación no puede ser una ilusión para nosotros. La salvación tiene que convertirse en una realidad. Entonces, ese deseo positivo de seguir a Dios, ese deseo positivo de estar un día con el Señor en la eternidad, de ser salvos, de librarnos de la condenación eterna, nos tiene que llevar al querer. Y ese querer nos tiene que llevar a las acciones para lograrlo. Y aquí la pregunta es, o la situación es, que hoy pudiésemos reflexionar, es en verdad qué es lo que tú y yo queremos. Porque ya sabemos que deseamos muchas cosas y que también deseamos cosas buenas, ¿cierto? Porque deseamos el reino de Dios. Y como es bueno, entonces es un anhelo. Pero la pregunta es, ¿a dónde tiene que pasar ese deseo para que pueda convertirse en una realidad? Entonces, al querer, quiero que usted y yo pasemos el deseo de la salvación, el deseo de servir a Dios, no solamente que se quede ahí, sino que se vuelva luego un querer. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere algo, uno se esfuerza por lo que uno quiere. Cuando nosotros pasamos el deseo al querer, entonces ese querer nos va a llevar a la acción para lograrlo. Por eso es que en la vida humana hay un dicho que dice que querer es poder.
O sea que si alguien no quiere, pues no puede. Pero que si alguien quiere, entonces va a poder. Por eso ese dicho de querer es poder. Entonces ahora lo que tenemos que reflexionar nosotros, hermanos, es si nosotros queremos y qué es lo que queremos. Ya sabemos que eso que queremos es parte, o sea, o viene de un origen, de un deseo, y tiene que ser de un deseo espiritual. Ya no vamos a hablar de deseos del mundo, de la carne, de los ojos, de deseos provenientes del mal, de la corriente del mundo, sino vamos a hablar de esas cosas que usted y yo anhelamos en Dios, de esas cosas que nos arden aquí en el corazón, que nos mueven aquí adentro. Ese anhelo que usted dice, yo quisiera ser un evangelista, yo quisiera predicar, yo quisiera un día estar en un evento grande, una campaña, y yo ser el predicador de esa campaña, o yo ser esa persona que traiga muchas almas a la iglesia, yo ser esa persona que haga unas cosas para el reino de Dios. Esos anhelos, ¿cierto?, que tenemos en Dios, esos deseos de cosas positivas, pero que lo que nos lleva a que el siguiente paso del deseo es a que eso se vuelva querer. Quiero hacerlo. Ya no deseo hacerlo, anhelo hacerlo, sino quiero hacerlo. Quiero. Y pensar en las cosas que usted y yo queremos, porque eso de querer es lo que nos lleva entonces a actuar. Lo que usted quiere, entonces es lo que lo lleva a actuar. ¿Se acuerdan que un día se apareció ante el Señor un joven rico? Él deseaba cosas malas, era malo, era un buen hombre. ¿Se acuerdan del joven rico? Buen hombre, cumplidor de la ley, sano, respetuoso, muy derecho en las cosas de la ley. Y él le viene al Señor a decirle que lo quiere seguir, quiere ser su discípulo, quiere seguir al Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería él o lo que deseaba él? Deseaba seguir al Señor. Pero cuando el Señor le dice, vaya y venda todo y me sigue, entonces dice que se puso triste y se volvió. ¿Dónde quedó el deseo? En una ilusión. Algo que nomás quedó en donde, en la idea. ¿Por qué? Porque el querer nos indica poder pagar el precio de ese deseo. Entender que cada cosa tiene un precio y que ese precio, cuando usted y yo queremos, entonces tomamos esa decisión de pagar el precio de aquel deseo, de aquel anhelo. Anhelamos cosas, pero el asunto es, estamos en la disposición, estamos en el querer para pagar el precio de esas cosas que anhelamos. Cuando un ladrón quiere algo en el mundo, ¿qué hace? Tiene el deseo, y cuando lo quiere, ¿qué hace? Lo toma. Obviamente que es una codicia mala, pecaminosa. Pero cuando lo quiere y el ladrón, entonces va a la acción y lo toma y lo lleva obviamente al pecado. El asunto es, cuando nosotros queremos algo en Dios, entonces tenemos que querer eso. Y ese querer implica tener en la mente ya la decisión de pagar el precio de lo que vale. Porque todas las cosas tienen un precio, ¿cierto? Entonces, no sé si usted ha mirado o analizado esos textos cuando el Señor le pregunta
pregunta al paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? ¿Sí recuerdan dónde está? San Juan capítulo 5. Vamos a analizar un poquito eso, porque quien hoy tiene que analizar, o quienes hoy debemos revisar qué es lo que queremos, somos nosotros. Y no sé si usted algún día se ha preguntado, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero? Porque lo que quiero entonces me lleva a las acciones, y viene de un deseo del Espíritu que viene de parte de Dios, ¿cierto? En la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué quiero? Juan capítulo ¿qué? 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Mire la pregunta. Extraña, ¿cierto? Una persona enferma no tendrá el deseo de ser sano. De hecho, ¿por qué estaban en Betesda? Porque deseaban ser sanos. Pero ¿cuándo él iba a ser sano? Siempre venía alguien y iba primero que él. ¿Cuántos años llevaba él ahí en ese estanque? 38. La pregunta era, ¿quería ser sano? ¿Seguro? Si era paralítico y llevaba 38 años, quería ser sano. Él anhelaba su sanidad. Pero por eso el Señor le hace esa pregunta. Porque aquí es donde nosotros vamos a reflexionar hoy. Tenemos anhelos, deseos positivos, anhelos. Pero la pregunta es, ¿en verdad queremos? Hay gente que dice, hermano, yo quiero servir a Dios. ¿En verdad quieres servir a Dios? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del servicio a Dios? ¿Quieres en verdad eso? Yo me quiero consagrar más a Dios. ¿Quieres de verdad consagrarte a Dios? Y la otra pregunta es, hermano, yo quiero salvarme. Y la pregunta es, ¿en verdad te quieres salvar? Porque mire, el paralítico en verdad se quería sanar. 38 años llevaba en la misma condición y no iba a poder nunca. Él estaba en una ilusión, en una idea de poder un día entrar al estanque de primero. ¿Cuándo iba a poder entrar de primero? Dice, es que ¿será que otro enfermo lo iba a agarrar a él y lo iba a echar primero si el otro se avienta primero él? Es que nadie me avienta al estanque. Pues claro, nadie lo iba a aventar porque el otro se aventara porque el otro era el enfermo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a ese quiere ser sano? Sincera. Si usted y yo somos el paralítico de Betesda hoy, ¿quiere ser sano? Había que decir, pues no. Anhelo, tengo un deseo de ser sano, pero no quiero. Porque el querer me tiene que llevar a la acción. Si el paralítico me ha dicho, mire, es que yo ya me hice este sistema y yo, vea, ¿sabe dónde ya duermo ahora? Ya no duermo lejos, yo duermo en el gordito, cosa que cuando el ángel venga yo nomás me volteo y me aviento yo solo, pero esto sí puedo voltearme. Si él hubiese querido, ¿dónde estaría él? Durmiendo en el polvo del estanque. Porque que nadie viene y me recoge de aquí y me echa allá cuando el ángel toca el agua. Entonces, ¿quería o no quería? Cuando el Señor le pregunta eso, ¿cómo le responde? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta? ¡Sí! Pero como no quería, mire lo que responde. Cuando usted quiere y yo queremos algo, el asunto no es que alguien, el asunto es hay que hacer algo. El querer nos lleva a la acción. Por eso el Señor le pregunta, ¿él quiere? Porque Dios sabía que él no quería. Si él hubiera querido, entonces él estaba conforme en su situación así de lástima, de que todo el mundo le diera ahí un pan, de mendigar, de estar ahí fracasado, acabado.
Y se había conformado a esa condición al punto de que ya no quería. Deseaba, anhelaba, pero no había dado el paso que sigue, que es querer. Porque el querer es el que nos lleva a una acción. Entonces, ¿dónde debería dormir? En el bordito. Pues yo soy paralítico, yo nomás puedo esto, pero cuando se mueva el agua voy a estar ahí al bordecito y me aviento. Pero ¿dónde andaba? Nadie, cuando se mueve el agua allá, nadie viene aquí y me lleva cargado y me avienta allá. No quiere desarrollar. Por eso el Señor le hace esa pregunta. Las cosas de la Biblia no están ahí solamente porque eso suena extraño. A mí siempre me ha parecido extraño esa pregunta. ¿Cómo decirle a un tipo de 38 años enfermo que quiere ser sano? ¿No le pareció a usted también extraño esa pregunta? Extrañísima, porque suena como obvio, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero el asunto es que como el Señor es sabio, como Él es todopoderoso, Él llega a platicar con el enfermo para que pueda entender su situación. Pero el Señor es misericordioso y Él sí quiere que se sane. Y como Dios quiere, entonces Dios sí va a la acción. Y eso, hermanos, es algo que nos tiene que motivar hoy, porque el querer es lo que lleva a la acción. Dios quiere que usted y yo nos salvemos. Por eso Él vino a la cruz a morir. Eso lo llevó a la acción a Él, porque Él sí quiere, pero no en un anhelo de ilusión, sino en una verdad que sea realidad. Usted se ha puesto a pensar, ¿usted qué quiere? Dependiendo de lo que uno quiera, así actúa. Entonces pensemos, si el paralítico hubiera querido ser sano, pues se hace en el bordito, ¿no? Ya dijimos, él tenía que mirar su opción en una acción, porque él quería ser sano con ese movimiento de esa agua. ¿Qué opción tengo? Pues esta. Entonces si quiero, entonces voy a ¿dónde? A la acción, porque quiero. Lo que usted y yo queremos nos tiene que llevar a la acción. Cuando usted y yo hacemos algo, es porque estamos en ese querer de un deseo, de ese anhelo. Mucha gente nos pregunta, ¿y por qué van tanto a la iglesia? ¿Y por qué tanta reunión? ¿Y por qué que ayuno, que oración? ¿Por qué los obligan? Estos días alguien me decía, allá en Colombia estábamos evangelizando a una persona y me decía, es que los obligan, tienen que estar todos los días en el templo. Tienen que ofrendar, tienen que dar. Y yo, no, un momentito. Eso no es así. En el evangelio nadie está obligado. Lo único es que si uno quiere ir al cielo, ese querer lo lleva a unas acciones. ¿Cierto que sí? Estaba hablando con una persona que tiene problemas del alcohol. Y él todos como el paralítico de Betesda, pensamos siempre que Dios haga algo, ¿no? Que Dios haga un milagro y me quite el alcohol, por ejemplo, o el vicio que cada uno pueda tener, o la situación de deseo mundano o pecaminoso que podamos tener. Y yo le decía, mire, si Dios le quita a usted el deseo de tomar, ¿usted qué va a decir cuando alguien le pregunte, ¿por qué ya no toma? Porque Dios me lo quitó, decía. Pero usted quiere. ¿Cómo Dios le va a quitar algo que usted quiere? Usted tiene que decidir dejar eso. Y Dios lo va a ayudar a dejarlo. ¿Sí o no? Es muy diferente. La decisión de nosotros, tanto a los deseos buenos es querer, y a los deseos malos también querer dejarlos. Y eso nos lleva a acciones para dejarlos y acciones para que esto se vuelva en realidad. Entonces, el que está ahí metido en ese problema, le dije yo, ¿cómo quiere usted que Dios lo quite de algo que usted quiere? Dios respeta su deseo, Dios respeta lo que usted está haciendo. El que tiene que identificar que eso le hace daño es usted.
Y tiene que tomar la decisión y Dios lo va a ayudar. Así es como funciona, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el querer, porque el querer nos lleva a la acción para llevar a la realidad algo. Mire que hay otro, creo que está en, no, ese ya lo vimos, en Lucas 18:41. Esta es otra pregunta también. Lucas, ¿qué? 18:41. Este es un ciego que cuando Jesús pasaba, daba voces: Señor, tenga misericordia de mí. Y cuando el Señor para y hace que lo traigan, él va temeroso porque ¿qué me iba a decir? Y lo que el Señor le dice es: ¿qué es lo que usted quiere? Otra vez, miren, otra pregunta de esas. Y cuando yo estaba estudiando esto, ese es el mensaje para nosotros hoy. ¿Qué es lo que usted y yo queremos? ¿Qué es en verdad lo que queremos? No esas ideas imaginarias y esos deseos de ilusiones, de cosas, sino ¿qué es lo que estamos haciendo en lo que queremos? ¿En verdad quieres algo? ¿Y qué es lo que quieres? O sea, ¿en verdad, por ejemplo, nos queremos salvar? ¿En verdad queremos consagrar nuestras vidas a Dios? ¿Quieres? Si quieres, entonces tienes que estar actuando en pro de eso. Porque si no, simplemente eso se va a volver una ¿qué? Una ilusión. Mire, habían 10 vírgenes. 10 vírgenes con un anhelo: cuando llegue el esposo, vamos a ir con él. ¿Es el anhelo o no? ¿Bueno o malo? Bueno. 5 querían ir y tomando sus lámparas, tomaron aceite. O sea, las llevó ¿a qué? A la acción. 5 no querían ir. Tenían el anhelo, el deseo, y cuando vino el esposo, eso simplemente se quedó en una ilusión. Queríamos ir y ya no pudimos ir. Ábrenos la puerta. Y no, ya la puerta está cerrada. Pero las 5 que sí querían, se fueron. Y aquí es donde viene el asunto para nosotros. Queremos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que en verdad queremos? Cuando Jesús trae al ciego, le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Mire la pregunta. Pues si es ciego y le está haciendo al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No es otra obvia. Y además tú no eres pues Dios, y tú no sabes pues todas las cosas, y tú pues no tienes poder para hacer cualquier cosa. Sí. ¿Y será que Dios nos podrá ayudar en nuestros deseos y en nuestros anhelos que Dios mismo ha puesto a través de su palabra para nosotros, y que Dios nos motiva para que nosotros le entremos? Pero ¿qué es lo que se necesita? Que nosotros en verdad lo queramos. Que se vuelva en nosotros: yo quiero. ¿Por qué haces? ¿Por qué vienes al ayuno? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? Porque quiero ser salvo. El querer te lleva ¿a qué? A la acción. Alguien te dirá: ¿y por qué se vienen en esta noche fría? Y mejor te quedas enrunchado en las cobijas. ¿No es mejor? Pero no, yo me quiero salvar. Mejor un poquito de frío no nos va a matar hoy, ¿cierto? Mejor escuchamos la palabra, escuchamos el consejo, y más ratito nos vamos a arrunchar en las cobijas, ¿cierto? Y más ratito, cuando estemos arrunchados en las cobijas, vamos a estar pensando en lo que queremos.
En cambio hay otros arrunchados en las cobijas ahora, despistados. ¿Sí o no? Entonces esto, hermano, nos tiene que llevar hoy a despertar a algo bonito. Dios quiere cosas muy grandes para nosotros. Dios tiene en su palabra planes y proyectos grandes: salvación, vida eterna, bendición, prosperidad en todo, éxito en la vida. Pero la pregunta es, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres eso también? Porque alguien puede decir, pues obvio, por eso estoy aquí en la iglesia. Pues obvio. Pero no es tan obvio. Tiene que estar en verdad en nuestro corazón querer. Paralítico de Bethesda, ¿quieres ser sano? Ciego de salida de Jericó, ¿qué quieres? Y el Señor le preguntó, porque tenía que venir de cada persona qué es lo que quiere, en qué es lo que yo te voy a ayudar, pero dime tú qué quieres. Porque de eso que quieras tú vas a actuar en eso. Porque en lo que uno no quiere, uno no actúa. En lo que uno quiere, uno actúa. Entonces por eso mucha gente, la salvación un día se les va a convertir en una ilusión, en una decepción, en algo que no fue realidad. Pero qué bueno, hermanos, que para usted y para mí la salvación desde hoy y desde mucho tiempo atrás y hasta el final se vuelva una realidad en la que vamos a querer y en la que vamos a actuar y en la que nos vamos a mover y en la que vamos a vivir. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos. ¿Qué respondió el ciego? ¿Dónde estábamos en ese? Lucas, ¿qué? 18:41. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Era ciego, pero el Señor le pregunta qué quiere. Y él le dice, quiero recibir la vista. O sea que aquí también tenemos una persona que sabe bien lo que quiere. ¿Cierto? El paralítico de Bethesda no sabía bien lo que quería. Pero el Señor lo llevó en el proceso hacia su sanidad. Y sí sabe lo que quiere, pero el Señor le pregunta, confirma, ¿qué es lo que tú quieres? El caso, hermanos, de la mujer sirofenicia, está en Mateo 15, ¿y está ahí? Mateo capítulo 15, sí, ahí está. Desde el versículo 21. Esta mujer tenía un problema, pero ella quería. Y ese querer la llevó a la acción de buscar a Jesús. Y aunque fue rechazada por Jesús, ella no se dejó rechazar. A ella Jesús le dijo, vaya, y dijo, no me voy. No hay para usted, y dijo, algo tiene que caer para mí. ¿Cierto? ¿Recuerda que el otro día hablamos un poco de eso? ¿Quería o no quería? Quería. Y cuando quiere, ¿qué hubiera hecho el que no quiere? A ver, una mujer sirofenicia que no quiere. Cuando Jesús le dice, mira, para usted no hay, ¿qué hubiera hecho? Ese Jesús, y es que bueno, y salió. Por eso es que mucha gente va. Porque no quiere. Pero usted y yo no nos vamos. Porque sí queremos. Y si alguien se va, pues no sabemos, pues esperamos que vuelva. Pero nosotros no nos vamos. La pregunta es, ¿por qué? Porque en verdad nos queremos salvar. Si alguien de verdad se quiere salvar, hermano, nada nos va a hacer que demos un paso para atrás.
Mire, ¿la mujer quería o no quería? Sí quería. Y cuando Jesús le dijo, mire, el pan es para los hijos, no para los perros. Hasta ahí, ¿qué hubiera hecho alguien? Ese Jesús me trató de perra. Era feo el asunto, ¿cierto? Y salí llevado, llorando, triste y con su problema. Pero esta mujer quería, y yo, no, a mí no me corre. Algo tiene que haber para mí. Y bueno, si somos perrillos, pues a los hijos se les cae algo y yo espero que algo se caiga. Dice que yo voy a esperar algo. Y miren, hermanos, que esto tiene en el último versículo número ¿qué? 28. Vamos a leerlo bien, mira. La Biblia es una maravilla. Miren, ahí está la palabra clave de hoy. ¿Recibió el milagro? Sí. ¿Por qué? Porque quería. ¿Y qué nos dice que quería? Que ante la dificultad, ante la situación adversa que se presentó, ella se mantuvo y dijo, no, yo no me voy sin mi milagro. Algo tiene que haber para mí. Así es de que, hermanos, vamos a tener algunas situaciones adversas, sí. Vamos a tener que pasar algún momento de dificultad, sí. Vamos a tener que manejar algunos momentos críticos, sí. Pero si nos queremos salvar, tenemos que seguir adelante. Si en verdad queremos, porque el que no quiere solamente está esperando una excusa para irse. Y para decir, mire, por eso yo no me salvé, porque esto y esto. Pero usted y yo no somos de esos, usted y yo somos de los que sí queremos. Y de los que esto se va a volver realidad un día. Un día vamos a estar con el Señor. Un día vamos a estar en el cielo. Va a ser realidad. Miren esto. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. No era que una perrilla, mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como que. Entonces Jesús identificó, esta sí quiere. Gloria a Dios. Entonces hay una diferencia. Hay mucha gente con deseos, ¿cierto? Pensemos en deseos buenos, para salvarse, para buscar a Dios. Pero hay mucha gente que no quiere. Y hay otra gente que sí quiere. La pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿De qué grupo somos? ¿En qué lugar estamos hoy? ¿Somos de los que quieren o de los que no quieren? Si el Señor te preguntara hoy, ¿qué quieres? ¿Usted qué le diría? Y si te quieres salvar, ¿qué estás haciendo para salvarte? Si en verdad quieres salvarte, estás haciendo lo que hay que hacer para salvarse. Hay que amar, hay que perdonar, hay que dejar los pleitos, hay que dejar tantas cosas, hay que orar, hay que ayunar, hay que estudiar, hay que ganar almas, hay que servir. Todo eso hay que hacerlo, pero eso lo hacen los que quieren. Por eso no estamos obligados. Y por eso si usted y yo esta noche queremos, entonces Dios nos dice, yo te voy a ayudar. Amén. Solamente que tú quieras y solamente que tú entiendas y tengas bien en la mente qué es lo que quieres. Porque el Señor no se mueve por los anhelos y los deseos de alguien. Pero ya vemos algo, que cuando alguien quiere algo, entonces Dios está ahí para ayudar. Amén. ¿Sí podemos entender eso? Amén. ¿Cierto que sí? Que todo el mundo puede tener anhelos, pero no mueve a Dios. Pero que cuando alguien quiere algo de las cosas de Dios, eso mueve a Dios. Y si usted esta noche en verdad quiere algo de Dios, y si usted esta noche tiene ese anhelo,
pero usted está dispuesto a pagar el precio. Usted está dispuesto a dar esos pasos de querer, de acción, de lograrlo. Entonces el Señor dice: aquí estoy para ayudarte. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Será que alguien pueda estar como el paralítico de Betesda? Es que ¿qué? O alguien puede hacer claro y decir: no, yo sí quiero. Y yo he decidido. Y mi acción es poder un día alcanzar la eternidad. Y si hoy estamos aguantando frío es porque nos vamos a salvar. No es en vano, sino con un objetivo, en un querer, quiero. Y entonces cuando nosotros le decimos al Señor: yo quiero, entonces dice: yo te ayudo. ¿Qué quieres? Yo te ayudo. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Y si el Señor en esta noche te preguntara: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Usted qué le diría? ¿Qué quieres? ¿Cuál sería la respuesta? Señor, no hay nadie que me meta al estanque. Señor, el problema es de los vecinos, el problema es de aquel y de allá y de acá. Y el Señor dice: pero estamos tú y yo. ¿Qué es lo que tú quieres? En lo que yo te voy a ayudar. ¿Será que tú quieres algo hoy? ¿Será que, hermanos, necesitamos a Dios en ese poder actuar en lo que queremos? ¿Y será que Dios se rehusará para ayudarnos cuando sabe que lo necesitamos? Yo le invito: véngase al altar y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que ya se está acabando el año 2018, pero hay una oportunidad nueva en el 2019. Y en este año quizá hemos tenido luchas altas y bajas. Pero sabe una cosa, hermano, estamos aquí esta noche. Estamos aquí. Y qué bueno decirle esta noche al Señor: Señor, yo quiero. Señor, hoy estoy aquí esta noche precisamente porque yo quiero. Si no me hubiera quedado. Señor, yo sí quiero. Y será, hermanos, que Dios podrá rehusarse en echarle una mano a uno de sus hijos que si quiere. No, piénselo bien. ¿Quieres? ¿En verdad quieres? Porque si tú quieres, Dios te va a ayudar. La palabra que traigo de Dios para ti es: si tú quieres, Dios te va a ayudar. En ese anhelo del corazón, en esa voluntad gloriosa, en eso que has sentido hacer para Dios. No estamos hoy diciendo que ya lo hicimos, hermano. No estamos diciendo que ya es un hecho cumplido. No, Señor. No estamos presumiendo nada. Quizá hoy con lágrimas tenemos que decir que estamos en medio de la lucha. Pero una cosa, si quiero, entonces Dios me va a ayudar. Si quiero, si pasa ese anhelo al querer, a la vivencia de la acción. Y si esta noche tú te viniste al culto fruto de ese querer, entonces Dios te dice: mi hijo, entonces yo te voy a ayudar. Así es de que estamos en un momento importante. Estamos en un momento crucial. Son momentos en Dios. Pero revisa bien en tu corazón qué es lo que tú quieres.